Saludos a todos. Hoy vamos a presentarles mi compañero Jeff Yoder y este servidor, Rey Martínez, el artículo Canon Literario, Educación y Escritura Femenina de Carmen Servén Díez. Hola, soy Jeff Yoder. Voy a decirles el orden de la discusión que vamos a seguir. Primero tenemos los datos de la autora. Después vamos a discutir la importancia del artículo. Luego vamos a destacar la tesis. Después vamos a ver 3 ideas importantes y discutir los puntos fuertes y débiles. Y para terminar, vamos a presentar 5 preguntas que se relacionan con el artículo. Ahora pasemos con los datos de la autora. La señora Carmen Servén Díez tiene publicado varios artículos y es muy activa en su publicación. Ella es profesora de literatura española, decana en la Universidad Autónoma de Madrid. También coordina el máster de formación del profesorado de secundaria y bachillerato que viene a ser aquí en los Estados Unidos el Junior High y High School. Su investigación se concentra en la literatura española del siglo XIX y XX, en los estudios de género, que se pueden encontrar muchos artículos acerca del estudio de género, la novela popular y la educación literaria en las escuelas secundaria y universidad. Como ya dije, tiene publicado más de 24 artículos de su autoría y 52 colaboraciones, además de tener más de 5 o 6 textos publicados, y actualmente es la autora y asesora de varios proyectos literarios que buscan la inclusión de escritoras españolas en el medio de comunicación en el país. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la importancia del artículo en relación a esta clase. Tenemos 2 citas aquí de la lectura que creemos que son importantes. En la primera estamos pensando en esta idea de procurar una educación y una competencia lectora para nuestros estudiantes. Entonces, nosotros como estudiantes es importante que nos informamos sobre el canon y sobre la perspectiva feminista que existe sobre por qué las mujeres han sido dejadas al lado con respecto al canon. Y en la segunda cita estamos pensando más en el futuro, si fuéramos maestros, cómo vamos a enseñar a nuestros estudiantes para que tengan una curiosidad sobre la formación del canon y sobre como preguntarse por qué un libro es canónico, cuáles son los requisitos para eso. Ahora tenemos la tesis. Aquí hemos escogido esta cita que pensamos que la define mucho mejor. Y dice, cito, lo que pretendo ahora es consignar que la escasa presencia de las mujeres en el canon deriva de determinadas condiciones sociohistóricas que tienen como origen una específica posición de la mujer frente a la creación literaria. Cierro cita. Esto deja claro que el artículo de Servén Díez busca abrir el ojo del estudiante, pero también del profesor, acerca de por qué la literatura femenina ha sido dejada fuera del canon. Y no tan solo eso, sino que ella luego alude a que esta tesis también abre una discusión en el siglo XX y XXI, porque no tan solo ya no se sigue esta idea del canon, sino que la idea ha cambiado y pone a un lector más activo y un lector que se pregunta por qué ciertas historias o textos de literatura específica han sido categorizados como canónicos o no, y en específico por qué algunas mujeres son incluidas y otras no. Ok, aquí tenemos las ideas importantes del artículo. Primero es el elitismo en la creación del canon. Después tenemos el feminismo y la otredad en el canon.
y finalmente la función de los educadores en la formación del canon. Entonces, acerca del elitismo en la creación del canon, aquí le tenemos dos citas que creemos que son importantes para la discusión. La primera dice: hoy entendemos que son literarios un conjunto de textos que han superado ciertos procesos de selección, han sido difundidos y reseñados repetida y esforzadamente por destacados agentes culturales y llegan avalados por especialistas. Aquí ella hace la salvedad y hace una comparación y cierta crítica a Bloom, donde ya por la lectura que sabemos de Bloom, sí él tiene un sentido elitista de cómo se debe seleccionar los textos para que sean parte del canon, y entonces lo que aquí refuta un poco Carmen, la autora, Carmen Serben, es que no se debe ser tan elitista y tomar en consideración todo lo que tiene que ver con la literatura feminista. Entonces, la segunda cita: el proceso de selección se nos aparece como actividad sujeta a las subjetividades de los distintos agentes culturales que intervienen con él. En esta parte es importante distinguir la palabra subjetividades de los distintos agentes, porque entonces hace la concientización de que solo es un grupo y no es una selección abierta, que es más o menos lo que está sugiriendo Carmen Serben con su artículo, cuando se va a seleccionar los textos. Y es por esto que estos agentes culturales o especialistas son los que escogen textos que a ellos les gustan o que, por ejemplo, ellos piensan que son o que no son importantes, y dejando al lado entonces lo que tiene que ver con la literatura feminista y otras literaturas como la literatura de la otredad. Entonces, continuando con el feminismo y la otredad en el canon, que es el segundo punto fuerte del artículo, escogimos estas dos citas que ven aquí. La segunda es una cita que más o menos ya conocemos por la lectura que hemos tenido acerca del canon y que sabemos que pues venimos de una cultura sexista. Lee de la forma: la historia muestra que procedemos de una cultura sexista, de una cultura en lo que el femenino se subordina a lo masculino, como ya sabemos, porque se identifican respectivamente con diferencias y excelencia. Con esto, la autora lo que quiere decir es que cuando se está escogiendo una literatura para que forme parte del canon o no, la literatura femenina ya se pone sobre un doble sedazo. Ya es buena o mala, de excelencia o no. Aunque sea buena, por ser escrita por una mujer, ya baja a un segundo plano, y entonces puede que no sea considerada directamente como parte de la literatura canónica. En la primera cita, aquí vemos que la autora Carmen Serben apunta a que no solo la literatura feminista está fuera del canon, sino también que la literatura afroamericana, en donde, y cito: a lo largo de las últimas décadas, diversos estudiosos han mostrado su insatisfacción con el repertorio habitualmente manejado de escritores canónicos. Por ejemplo, ciertos estudios afroamericanos insisten en evidenciar las ausencias que pueden atribuirse a cuestiones raciales en el canon. Del mismo modo, la crítica feminista procura poner el acento en la desatención a las escritoras. Con esto deja claro Carmen Delbes que el elitismo en el canon está afectando la selección y la apertura a la selección de literatura que no únicamente tiene que ver escrita por hombres o con el patriarcado o dejando a un lado el feminismo, sino también a la otredad en la sociedad, como sabemos, que no se incluye mucha literatura del otro, como esta cita que dice de los afroamericanos, y del feminismo, como dice Carmen, que se está dejando fuera de la selección. Y el último punto fuerte que tenemos es la función de los educadores en la formación del canon.
Y aquí con esta cita lo que ella está tratando de explicar es que si vamos a ser profesores algún día tenemos que tener una mente más abierta en cuanto a la formación del canon. Tenemos que incluir libros que son escritos por mujeres o por afroamericanos o quien sea con esta idea de la otredad. Y tenemos que hacer esto para romper este ciclo de solo incluir las obras que han sido incluidas antes y para formar cánones que son más inclusivos. Entonces, para continuar, vamos a hablar de los puntos débiles que encontramos en el artículo. Aquí proponemos 3. El primero es, la autora propone 2 veces el propósito de su investigación, en donde se puede entender contradictorio uno con el otro. Al principio ya ella expone que su artículo, el propósito es para abrir las mentes del lector acerca de la literatura femenina y por qué debe ser incluida en el canon, pero luego más adelante en el artículo habla sobre que ella propone la historia que tiene que ver con el canon, y si ya sabemos cuál es su propósito o lo expone al principio, al hacerlo luego, vamos, no es que no lo haga, lo puede hacer, pero tiende a confundir un poco y contradice el uno con el otro, y entonces uno como lector tiene la duda de cuál es en realidad el propósito del artículo. El segundo es cuando habla de Bloom, lo hace una mención un poco con intención de atacarlo, pero luego se retracta. Sabemos que Bloom es una persona importante en la literatura, un crítico literario muy importante, en donde pues si ella está exponiendo un punto acerca de él debe ser muy cuidadosa, pero también puede ser muy débil porque luego al hacer la mención de Bloom ya entonces rápidamente dicen que ella lo que está sugiriendo no es precisamente como atacarlo a él, sino que ella está dando su idea de que la apertura debe ser en las escuelas públicas, que no se debe estar enseñando únicamente lo que se escoge, según Bloom dice, de la literatura del canon, sino que debe ser más abierta, pero se nota que se retracta luego de haber mencionado a Bloom. Y por último, el artículo puede resultar limitado al estar dirigido al profesorado de la educación superior y bachillerato, porque ella utiliza todo esto, el lenguaje, no tanto que tenga que ver con la dificultad del lenguaje, sino que a lo mejor, como por ejemplo en el caso de Bloom, si ella quiere hacer un ataque crítico o directamente a este señor, si está dirigido para estudiantes y profesorado de high school y no para el mundo académico como tal, pues pierde un poco ese punto de vista de ella como crítica y como que lo generaliza un poco para que la lectura sea tal vez más entendible o más fácil para un estudiante de high school como para un profesor o maestro en high school. Entonces vemos que por una parte el artículo tiene ciertas cosas que van dirigidas a un mundo más académico, en donde toda esta narrativa hacia el profesor o maestro de la Escuela Superior de Bachillerato le quita un poco, lo limita en términos del alcance que debe tener. Ok, y aquí son las 5 preguntas que tenemos. Primero, según la autora, ¿cuáles son las ventajas de tener un repertorio común de textos? Número 2, según Servandías, ¿cómo la transformación de los mecanismos de comunicación afectaron a la posición de la mujer en la sociedad? Número 3, de acuerdo a Servandías, ¿cuál es el papel del profesor en relación a la literatura y sus estudiantes? Número 4. ¿Cómo piensa Servandías que debemos reconsiderar quién es aceptado en el canon oficial o no? Y finalmente, número 5. Según la autora, ¿cuál es la definición del canon y el proceso actual para su selección? Gracias. Muchas gracias. Bye.